Más fuerte, pues también lo puedes decir. Un día haciendo esto, un hermano se acercó con alguien y le dijo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ya usted conoce cómo termina el texto, amén. También es palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Bueno, vamos a orar y entramos al estudio, amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta bendición que nos regalas esta hermosa noche, Señor, de estar aquí en tu casa, porque es un espacio donde tu nombre se alaba, se glorifica y se exalta. Gracias por la vida del pastor David, gracias por su familia, gracias por el equipo de trabajo, Señor, que llevan lunes tras lunes este proyecto adelante. Me refiero a esta transmisión, Padre, donde Dios te exaltamos, pero donde también nos damos un tiempo para escucharte. Gracias por todos los lugares, por todas las naciones donde está llegando esta palabra, donde está alcanzando, Padre Santo Dios, este proyecto a las almas que necesitan de ti. Gracias, Señor, por la iglesia Restauración de Vida Salem, pero también te damos gracias por todas las almas que lunes tras lunes se dan un tiempo para estar en este lugar y adorarte. Señor, te hemos exaltado a través de la alabanza, hemos disfrutado, Dios, adorarte con expresiones de adoración, pero Señor, también venimos dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Oramos con humildad, con temor y temblor, que hables a nuestras vidas, que quienes estamos de forma presencial esta noche seamos ministrados poderosamente, y quienes de manera virtual nos están siguiendo también. Oramos, Padre, que donde quiera que estén, Señor, tu Espíritu Santo les ministre. Con todo el corazón te decimos, en el nombre de Jesús, habla, que tus siervos oyen. Amén, Señor, amén. Siéntese, por favor, hermano. Mire, sin duda alguna, todo lo que está aconteciendo actualmente nos hace pensar en muchas cosas. Amén. Uno de los conflictos que el mundo actualmente está viviendo allá en Medio Oriente es la guerra entre el hermoso pueblo de Dios que se llama Israel y un grupo terrorista, porque en sí no es el país de Palestina, es un grupo terrorista que está en un lugar llamado Gaza, o conocido como la Franja de Gaza. Un grupo terrorista que se deleita, que se divierte matando a personas. Si usted va y busca en el diccionario la definición de terrorismo o terrorista, va a encontrar eso: alguien que se divierte, que se deleita matando a sus semejantes. Entonces, cuando nosotros vemos las noticias, tenemos que entender todo el contexto, y eso nos lleva a muchas cosas, porque miren, a raíz de ese conflicto que está sucediendo allá entre el pueblo de Israel y el grupo terrorista Hamás, las redes sociales han inundado mucho sobre ese acontecimiento. Es más, muchos predicadores ahorita, sus enseñanzas se están centrando en lo que está sucediendo ahí, amén. Y muchos están hablando de que estamos en los últimos tiempos. Por supuesto que estamos en los últimos tiempos, amén. Algunos dicen que probablemente estemos a las puertas de una tercera guerra mundial, y eso, si eso se llegase a dar, no sabemos si el planeta, ya no los países, no sabemos si el planeta realmente está preparado para soportar todo eso. Bueno, no voy a hablar en sí, hermanos, de ese acontecimiento, pero sí quisiera tocar algo que el Señor nos enseña tocante a lo que como generación vamos a ver en estos últimos tiempos, amén. Y para ello vamos a utilizar la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra referencia máxima. Así que, así sentadito, por favor, tome su Biblia y vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Aquí voy a tomar un texto clave y después nos vamos a ir a Génesis, que va a ser nuestro contexto base, amén. Mateo capítulo 24. Cuando ustedes estén ahí, den gloria al Señor y háganlo con todo el corazón. Mateo capítulo 24. Del versículo 13 en adelante, el Señor habla acerca de las señales previo a su regreso. El evangelista lo denomina así: señales antes del fin, amén. Pero quiero, por favor, que lean el versículo 21. Vamos a leer Mateo capítulo 24, verso 21, porque este es un acontecimiento que está próximo a acontecer de acuerdo a los datos que nos da la Biblia. ¿Dan gloria a Dios? A ver, lean conmigo qué dice el verso 21. Dice la palabra de Cristo Jesús así, todos juntos: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Pueden repetirlo, hermanos? A ver, una vez más: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Todos quienes asistimos a una congregación cristiana, en algún momento, durante algún culto, en nuestra etapa de vida que tenemos en esta tierra, nos han hablado de un juicio que se aproxima. Y ese juicio se llama la gran tribulación. Es más, sé que has escuchado acerca de este juicio tal vez a través de un canto. Hay un canto muy conocido que incluso lleva este título, la gran tribulación. Y el canto empieza diciendo: se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está ¿qué? Alarmada. Y sabes, ese mensaje que en algún momento de tu vida escuchaste, o que lo escuchaste a través de una alabanza, déjame decirte que es un suceso real. Es un suceso que está a la puerta, hermanos, que muy pronto va a acontecer. Cuando le preguntamos a la Biblia a través del profeta Daniel cuánto tiempo va a durar ese juicio que la Biblia llama o denomina la gran tribulación, la Biblia nos dice que va a durar 7 años. 7 años dividido en 2 periodos. En los primeros 3 años y medio, una falsa paz, donde el anticristo, el nuevo líder mundial, el nuevo líder que gobernará todas las naciones, hará un pacto de paz con la nación de Israel. Pero dice que a la mitad, es decir, a los 3 años y medio, romperá ese pacto con Israel y empezará a perseguir a la nación de Israel como usted no tiene idea. 3 años y medio después, el Señor Jesús bajará a defender a su pueblo. Pero el asunto está en que no solamente el anticristo estará persiguiendo a la nación de Israel, no. El asunto está que en ese periodo que la Biblia llama la gran tribulación, escuchen, y esto es lo más preocupante, Dios hará juicio con la tierra. Para ese tiempo, amados hermanos, todos los que estén en la tierra, los que no hayan sido arrebatados en lo que Dios llama el arrebatamiento de su iglesia, quienes se vayan a quedar, vivirán el juicio más terrible que ha existido en la historia del ser humano. Desde que el hombre fue creado en el huerto del Edén, 4000 años antes de Cristo, y súmele 2000 años que llevamos después de Cristo, en estos 6000 años de vida del ser humano en la tierra, jamás se ha visto un juicio como el que está a la puerta, que Dios llama la gran tribulación. Por eso dice el evangelista, escuchen, voy a repetirlo nuevamente, dice: porque habrá entonces gran tribulación. Pero vea, preste atención lo que dice después: cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es el mayor juicio de ira que Dios va a traer sobre la tierra, donde el ser humano va a desear con todo su corazón la muerte, pero dice la Biblia en Apocalipsis que la muerte huirá de ellos. ¿A qué voy con este mensaje? Siempre que predico este tipo de temas, yo le digo a la iglesia algo: no vengo a espantarlo, porque esa no es la intención de la palabra, pero sí vengo a hablarte de una realidad, para que esta noche usted y yo podamos reflexionar sobre cómo está nuestra relación con Dios. Porque quizá muchos le decimos a Dios: Señor, Señor, pero el asunto, dice la Biblia, no es decirle a Dios Señor, Señor, sino hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque muchos en este planeta, millones, reconocen a Dios como lo que es, como Dios. Muchos le llaman Dios, muchos le llaman el Todopoderoso, muchos le llaman el Gran Yo Soy, muchos le llaman el Alfa y la Omega, títulos que Él merece y que son exclusivos de Él. Pero el asunto no solamente es reconocerlo, el asunto es vivir conforme a su voluntad. Esta hermosa noche voy a tratar una enseñanza cuyo título es Los juicios de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Los juicios de Dios. Y no se espante, por favor, no se espante, disfrute la palabra. En estos 6000 años de vida que el hombre tiene en la tierra, escuche bien, Dios ha hecho muchos juicios.
Voy a mencionar solamente algunos. Fíjense, cuando Dios puso al hombre, al primer hombre Adán, y a Eva, su mujer, en el huerto del Edén, Dios les dijo lo siguiente, presten oído. Les dijo: de todo árbol que hay en el huerto pueden comer. Solamente les advirtió esto: el árbol que está en medio del huerto, el árbol que es de la ciencia del bien y del mal, no coman de su fruto, porque el día que coman, ¿qué dijo Dios? Van a morir. ¿Y qué creen que pasó? Llegó Satanás, ustedes conocen la historia, capítulo 3 de Génesis. Empezó a seducir a Eva para que cayese en el pecado y le fallase a Dios. Eva se dejó seducir, tomó ese fruto de aquel árbol que Dios había prohibido, lo comió, pero no solamente ella, se lo dio a Adán. ¿Le fallaron a quién? A Dios. Dios, cuando el hombre le falla, déjeme decirle algo, hermano, hermana, cuando tú y yo le fallamos a Dios, Dios nunca se va a quedar con las manos cruzadas. Dios nunca va a decir: ah, Miquea ya me falló, se la paso, es la primera vez que me ha fallado, no pasa nada. No, ante Dios toda transgresión de su ley se llama pecado. Y entonces Dios le habló al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre respondió y dijo: escuché tu voz y tuve miedo. Y Dios le reclama y le dice: ¿por qué me desobedeciste? Te prohibí comer de este fruto, de este árbol, ¿por qué no me obedeciste? Y vean lo que siempre hacemos los seres humanos. ¿Qué hizo Adán? ¿Quiso culpar a quién? A Eva. Nunca aceptó su error. Dijo: es que la mujer que me diste. Así somos los hombres, ¿verdad? Es que la mujer que me diste tiene la culpa, Señor, por eso no te puedo buscar de corazón. Son pretextos. Dios va con la mujer y le dice: ¿qué hiciste? Y la mujer, en lugar de reconocer su error, ¿qué dijo? No, es que la serpiente vino y me sedujo, vino y me engañó. Siempre estamos, ¿qué? Buscando culpables. Dios le da la sentencia y le dice: por cuanto desobedecieron, no estarán más en este paraíso. Los echó fuera, los expulsó, porque Dios nunca va a tolerar lo que Él llama pecado. Bueno, ese es un juicio. Llegamos al capítulo 6 de Génesis y encontramos otro juicio. Dice que la población había crecido en extremo. Hablamos de miles, quizás hasta ya de millones de habitantes para ese tiempo. Pero dice la palabra que así como la población crecía en cantidad, también su pecado aumentaba cada día más. Ese pecado llegó a la misma presencia de Dios, que Dios ya no pudo tolerar. Y dice la palabra que Dios se dijo a sí mismo, fíjense, no se lo dijo a alguien más, se dijo a sí mismo: me arrepiento de haber creado al hombre. Fíjense hasta dónde llegó el pensamiento de Dios. Me arrepiento de haber creado al hombre. Y por su mente pasó esta idea, hermanos, de decir: voy a acabar con todo lo que he creado, seres humanos, voy a acabar con animales. Ellos ni la culpa tenían por nuestro pecado. Pero cuando Dios estaba ya para acabar con todos, escuchen, alguien se atravesó por ahí, y ese alguien se llamó Noé. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios dice: no, a él no lo puedo destruir, a él no lo puedo fulminar. Él es íntegro, él es sincero, él es honesto, él me busca, él me sirve, él me añora, él me desea. A él no lo puedo fulminar. Dios le da entonces la encomienda: hazte un arca, y le da todas las indicaciones. Y Dios le dice: porque yo abriré las cataratas de los cielos, y caerán de los cielos lluvia cual jamás se ha visto en la historia del ser humano. 40 días con sus noches los cielos no se cerrarán. Vendrá ese diluvio y todo ser vivo va a morir. Y dice la palabra que Dios cumplió ese juicio, y solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas de los miles que ya habitaban en ese tiempo.
Y podemos buscar más ejemplos en la Biblia. Cuando Jacob tuvo sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel como las conocemos, descendieron a Egipto porque en la tierra de Canaán había hambre. Descienden a la tierra de Egipto. Dice que llegan 70 personas a Egipto, se multiplican y hacen un gran pueblo. ¿Pero qué quiere que pasó? Fueron esclavos 430 años. Y la pregunta es, ¿por qué si era el pueblo de Dios, Dios permitió la esclavitud? La respuesta la encontramos en Deuteronomio capítulo 8 verso 19, cuando Dios dijo: mas de cierto te digo, Israel, fue una palabra que Dios le dio a Israel en el desierto, que si te llegas a olvidar de mí, vas a pagar las consecuencias. Y estuvieron 430 años esclavizados. A través de Moisés, Dios los sacó con mano fuerte, los llevó nuevamente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron ahí, ¿sabes qué dice la Biblia? Que se levantó una generación después de la de Josué que no conocía a quién, a Dios. Y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y Dios tenía que levantar jueces para liberarlos. Eran juicios de Dios. Posteriormente, hermanos, en los tiempos de los reyes, el rey Saúl, por fallarle a Dios, cayó en manos de los filisteos. Con David viene una nueva liberación para el pueblo de Israel nuevamente. Pero después pasa el tiempo, viene Babilonia, viene el rey Nabucodonosor, sitia Jerusalén y lleva cautivo al pueblo. 70 años nuevamente en cautiverio. Después viene el imperio medo-persa, después viene el imperio griego, después en los tiempos de Jesús viene el imperio romano. Y mire, podíamos hablar de muchos juicios que Dios ha traído sobre la tierra. Pero sabes, regreso a lo que estábamos viendo en el texto de inicio. Ningún juicio de los que te estoy platicando conforme a la palabra se compara con el juicio que está próximo. Y si yo te vengo a hablar esta noche en el nombre de Jesús de ese juicio o parte de ese juicio, es porque Dios nos alerta para que tú y yo estemos preparados para cuando el Señor venga y seamos partícipes en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora miren, quiero que aprendamos algo muy importante tocante a los juicios de Dios. ¿Por qué Dios hace juicio? ¿Qué sucede cuando Dios hace juicio? ¿Cuáles son las consecuencias de ese juicio de Dios? Y para eso ahora sí, por favor, te pido que regreses a Génesis. En realidad no voy a hablar de la gran tribulación, solamente lo tomé como referencia para decirles que es el próximo juicio que se avecina. Pero acompáñenme a ver un juicio y vamos a analizarlo a través de Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, del versículo 16 en adelante. Después pasamos al capítulo 19. En este hermoso capítulo de Génesis 18, verso 16, vamos a hablar acerca de un juicio que Dios trajo sobre dos ciudades. Esas ciudades se llamaron Sodoma y Gomorra. Vamos a ver qué pasó en este juicio. Sé que ustedes en algún momento han leído la Biblia y sé que tienen ya un conocimiento previo del por qué Dios hizo juicio contra Sodoma y Gomorra. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a leer, por favor, versículo 16 en adelante. Si alguien quisiera preguntarse en qué año se dio esto, este juicio se dio en el año 1898 antes de Cristo. Dice la palabra así, verso 16: y los varones, hablando de los dos ángeles que Dios había enviado, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 20, presta atención, hermanos, porque vamos al primer aspecto de análisis. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, escuche, y el pecado de ellos, ¿qué dice? Se ha agravado en extremo. ¿Qué dice la última frase? Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué aprendemos en los juicios de Dios? Primer aspecto: Dios hace juicio por el pecado. ¿Por qué vienen los juicios de Dios a la tierra? Por el pecado.
Usted ha escuchado una frase que dice de la manera siguiente: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una frase porque no es un texto bíblico, no está en la Biblia. Por si alguien pensó que eso estaba en la Biblia, no está en la Biblia. Lo sacaron de la Biblia con palabras claves y le dieron una interpretación, pero no está en la Biblia como tal. Pero esa frase tiene una gran verdad. Dios, ¿qué hace, hermanos? Aborrece el pecado. Dice la palabra que no hay comunión la luz con las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Pero también dice la palabra que si el ser humano se arrepiente, Dios perdonará ¿qué? Sus pecados. Lo que estamos entendiendo en este primer aspecto es que el pecado del ser humano siempre va a generar como consecuencia que Dios haga juicio. ¿Cuántos bendicen al Señor? Quisiera hablarles un poquito acerca de esta palabra, de la palabra, primero juicio, hermanos, porque estamos hablando acerca de los juicios de Dios. Fíjense, esta palabra, la palabra juicio, en su raíz griega viene del término crima. Diga conmigo, crima. En el español, juicio. ¿Y qué quiere decir juicio o crima en el griego? Quiere decir acción vigorosa en contra del mal. Cuando hablamos de juicio, hablamos de una acción que Dios trae sobre el ser humano por tanta maldad, por tanto pecado. Pero fíjese, hay otra definición que me llamó la atención sobre juicio. Dice: juicio es el proceso o la acción por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte en consecuencia su destino. Cuando Dios hace juicio es porque Dios viene a pedir ¿qué? Cuentas de cómo estamos viviendo ante sus ojos, de cómo estamos viviendo delante de Él. Eso significa juicio. Ahora, llegando al contexto de Génesis 18, verso 16 al 20, dice que Dios le revela a Abraham y le dice: Abraham, yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y sabes por qué los voy a destruir? Dios le dijo por qué. Porque Dios siempre tiene una respuesta. ¿Qué le dijo? Porque su pecado cada día ¿qué? Agrava, se agrava, aumenta. Como diciéndole Dios a Abraham: si no los detengo ahora, estos van a llegar más allá de lo que te puedas imaginar, Abraham. Dios hace juicio por el pecado, hermanos. Y cuando hablamos de la palabra pecado, me gusta también esta definición. Pecado en la raíz hebrea hatá o en la raíz griega hamartia, quiere decir no dar en el blanco. Pero otra definición más sencilla que a mí me encanta dice: transgredir o violar la ley de Dios. Eso significa pecado. Transgredir o violar la ley de Dios. Y si usted me dijera, hermano Mike, pues dígamelo con palabras todavía más sencillas. Palabras más sencillas: no vivir conforme a la palabra de Dios. Así. Cuando alguien se sale de la palabra y no está viviendo conforme a la palabra, esa persona está en pecado, esa persona está pecando. Y lo que a esa persona le espera es el juicio ¿de quién? De Dios. Porque lo estamos viendo, hermanos. Yo estaba viendo un video regresando a lo que está pasando en Israel, previo al ataque del grupo terrorista Hamas. Fíjense, Israel estaba festejando una fiesta muy linda que es la fiesta del Sukkot. No vengo a hablarles de esa fiesta, pero era una fiesta tan especial porque dentro de esa fiesta el pueblo judío daba un día específico para pedirle perdón a Dios, para reconciliarse con Dios. Era un día muy sagrado. Pero ¿qué cree? Que varios judíos no estaban en esa acción tan linda. Se habían apartado hacia el desierto. ¿Y qué crees que estaban haciendo? Le estaban dando rienda suelta a su vida. Incluso tenían ahí, hermanos, un monumento, y encima del monumento había una estatua de Buda, y se deleitaban en esa estatua. Algo similar lo que pasó el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, mientras Moisés estaba escuchando la voz de Dios, recibiendo los 10 mandamientos. Dice que abajo el pueblo se había corrompido y estaban adorando a un becerro ¿de qué? De oro. Los que han visto las redes sociales, ¿qué pasó? Mientras ese grupo de personas le daba rienda suelta a su vida,
Llegó el grupo terrorista por tierra, por agua y por aire para empezar a hacer lo que ya todos conocemos. Dios jamás va a tolerar ¿qué? El pecado. La palabra de Dios es clara. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. La palabra de Dios es clara. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso Dios le dice a Abraham: Abraham, te tengo que decir por qué hago juicio sobre estas dos ciudades y todo lo que es el valle de Zoar. Tengo que decirte que lo que a mí me ha irritado, lo que a mí me ha molestado, lo que a mí ha quebrantado mi corazón es su pecado. Es ver cómo se deleitan en pecar y en pecar. De lo que hoy conocemos como homosexualismo o lesbianismo, ya se empezaba a practicar en los tiempos ¿de quién? De Sodoma. Desde esos años, 1898 años antes de Cristo, ese pecado estaba en extremo, hermanos. El hombre estaba en una perversión sexual. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1 que dejaron de entender la ley natural que Dios puso en nosotros y se corrompieron, cometiendo actos vergonzosos, echándose varón con varón, mujer con mujer, dice la palabra. Dios no podía tolerar eso. Y si a eso le añadimos que Sodoma y Gomorra y el valle de Zoar eran ciudades o personas que vivían idólatras. De acuerdo a la historia, dice que para contentar o tener contento a sus dioses, a quien ellos adoraban, ¿sabes qué hacían? Quemaban a sus propios hijos. Los ofrecían en sacrificio a esos dioses que ni siquiera son dioses. Eran obras hechas por manos, ¿qué dice la Biblia? De hombres. Entonces Dios vio tanto pecado. ¿Y qué dijo Dios? No voy a soportar más, voy a hacer juicio. Ahora, los tiempos de Sodoma y Gomorra a los tiempos actuales que estamos viviendo, hermanos, son tan similares. Dios está harto de ver tanto pecado en la tierra. Dios está cansado de ver tanta maldad. Y por eso Dios nos advierte y nos dice: iglesia, prepárate, alístate, pronto voy por ti, porque después de que yo levante a mi iglesia, que eres tú, yo haré juicio con la tierra. Y ese juicio se llama la gran tribulación, donde el hombre va a llorar como jamás ha llorado, donde el hombre no conocerá al Dios de amor que hoy conoce, sino ahora solamente verán a un Dios de ira, donde va a desatar su ira. Y lo vamos a estar viendo al transcurso de esta enseñanza. Entonces, en el primer aspecto de análisis, entendemos que Dios hace juicio por el pecado. Segundo aspecto, hermanos, cuando llegamos al versículo 17 de Génesis 18, Génesis capítulo 18 verso 17 dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es una pregunta, hermanos. ¿Dios encubre lo que va a hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? No. Aspecto número 2: Dios siempre revela lo que va a hacer. Dios nunca va a hacer cosas a escondidas. Dios, cuando va a hacer algo, hermanos, siempre se lo revela al pueblo, siempre se lo revela a la iglesia. Dios dijo: encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham, siendo que Abraham me ha obedecido, ha guardado mis mandamientos, siendo que yo le he dado una promesa de que a través de él haré una nación grande, fuerte y poderosa, que actualmente es la nación de Israel. Dijo Dios: no, yo no se lo puedo encubrir. Y entonces Dios le revela y le dice a Abraham, a través de los ángeles, le dijo: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y a Abraham le dolió y dijo: Dios, ¿destruirás tú al justo con el injusto o al justo con el impío? Mira, quizá en Sodoma y Gomorra existan 50 personas que te teman. ¿Tú destruirías por amor a esos 50? ¿Sabes qué dijo Dios? Si encuentro a 50 personas que estén conforme a mi corazón, los voy a perdonar. Lamentablemente no habían 50. ¿Qué dijo Abraham? Perdona ahora, Señor, si sigo hablando. Si no hubieran 50, pero hubiesen 40, dijo Dios, por amor a los 40 los voy a perdonar. ¿No había? 40.
Perdona que siga hablando. Si no hubiesen 40, si hubiesen 30, dijo Dios, por amor a los 30 voy a perdonarles. Perdón si sigo insistiendo, si no hay 30 pero hay 20, por amor a esos 20 los voy a perdonar. Perdóname si sigo hablando, dijo Abraham, pero si hubieran 10, dijo Dios, por amor a esos 10 los voy a perdonar. Pero no había ni siquiera 10. Y era una ciudad con mucha población. Esto nos debe de llevar a pensar, de los 8,000 millones y un poco más de personas que ya somos, que habitamos en este planeta llamado Tierra, ¿cuántos realmente están conforme al corazón de Dios? Si no hubo 10 en Sodoma y Gomorra, si en el diluvio solamente 8 se salvaron, sabiendo que habían cientos y quizá miles, la pregunta es, hoy en día, ¿cuántos realmente están conforme al corazón de Dios? Pero lo que estamos viendo en este segundo aspecto es que Dios siempre va a revelar. Por eso Dios nos está advirtiendo a través de esta palabra. Por eso en más de una predicación tú has escuchado de los siervos de Dios hablándote y diciéndote: iglesia, prepárate, iglesia, alístate, iglesia, vuelve al corazón de Dios, iglesia, cambia tu mentalidad, iglesia, cambia tu forma de ser, cambia tu vocabulario, cambia tu vida, entrégate a Dios, conságrate a Dios, porque viene un juicio, hermanos, que deseamos con todo el corazón que quienes estamos aquí no lo veamos. Porque si alguien de los aquí presentes esta noche se llegase a quedar en el arrebatamiento, se va a acordar de esta predicación. Se va a acordar que un día Dios le advirtió que se venía algo muy tremendo. Acompáñame al libro de Amós, por favor. Quiero que veas este hermoso pasaje allá adelantito de Joel, Daniel, Oseas, Joel. Amós capítulo 3 versículo 7. Si usted ya está ahí, de gloria al Señor con todo el corazón, amén. Amós 3:7. ¿Qué dice, amada iglesia? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjense, Dios no hará nada sin que antes primero revele lo que va a hacer. ¿A quienes dice? A sus siervos los profetas. La Biblia nos revela de un acontecimiento que está próximo a acontecer, que se llama la gran tribulación, que es un juicio de Dios, que estará aquí en la tierra durante 7 años. Pero mira cómo el Señor, antes de que llegue ese acontecimiento, nos está advirtiendo y nos está diciendo: amada iglesia, te añoro con todo mi corazón. Fíjense cómo nos habla Dios esta noche. Iglesia, te deseo con todo mi corazón. Iglesia, eres la niña de mis ojos. Iglesia, por ti derramé mi sangre. Iglesia, por ti no quise bajar de la cruz cuando me injuriaban y me decían: si eres el Hijo de Dios, baja. Dios dice: por ti no bajé, por ti soporté insultos, bofetadas, por ti soporté que me arrancaran la barba con las manos, por ti soporté que me escupieran en el rostro. Dice Dios: por mí soporté que la gente mezclara saliva con moco. El profeta lo llama esputo. Y permití que esa mezcla de moco y saliva fuera incrustado sobre mi rostro. Dice Dios: por ti soporté todo eso. Porque el Señor dice: yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Dan gloria al Señor. Entonces, ¿qué aprendemos como segundo aspecto de análisis, hermanos, en los juicios de Dios? Número 1, que Dios hace juicio por el pecado. Número 2, que Dios revela siempre lo que va a hacer. Pero hay algo muy lindo, fíjense. Vamos al aspecto número 3. Acompáñenme a Génesis 19. Todos, por favor, a Génesis capítulo 19. De gloria al Señor. Vamos a leer algunos versículos, empezando por el verso 11. Génesis 19:11. Dice así: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ¿qué hicieron los ángeles con ellos? Hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y vean qué dijeron los ángeles. Y dijeron los varones a Lot, o los ángeles: ¿tienes aquí alguno más? Yernos
y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Mire, hermano, ¿sabes qué encontramos en estos versículos? Tercer aspecto de análisis: Dios siempre da una oportunidad más. ¿Qué hace Dios? Siempre nos va a dar una oportunidad. Cuando los ángeles estaban a punto de llevar a cabo el juicio de Dios, le dicen a Lot: Lot, ya sabes a qué venimos, Lot. Vamos a destruir estas dos ciudades porque su pecado ha llegado a la misma presencia de Dios. Pero mira, Lot, antes de destruir, Lot, ¿tienes hijos? Sácalos de este lugar. ¿Tienes hijas? Sácalos de este lugar. ¿Tienes yernos? Sácalos de este lugar. ¿Tienes esposa? Sácalo. ¿Sabes qué estaba mostrando Dios ahí? Lo que Él es, un Dios de misericordia. Antes de acabar con estas ciudades, saca a tu familia, los vamos a destruir. Dios siempre nos va a dar una oportunidad, porque dice la palabra, vuelvo a repetirte, que Dios no desea la destrucción del hombre. Cuando le preguntamos a la Biblia, amados hermanos, ¿para quién fue construido el infierno? ¿Sabes qué nos responde la Biblia? Que el infierno, dice la Biblia, fue hecho ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Nunca habla del ser humano, nunca. En la mente de Dios nunca pasó el ser humano va a tener un castigo eterno. Jamás pasó por la mente de Dios. Si alguien va a llegar a ese lugar, es porque rechazó la gracia de Dios, es porque rechazó la misericordia de Dios, es porque rechazó las múltiples oportunidades que Dios le dio en vida. En más de una ocasión Dios nos ha dado esa oportunidad. En más de una ocasión Dios te ha hablado. Cuando alguien pasa por un accidente y dice: pero ¿cómo es posible que siga vivo si el carro se acabó? Entiende, es una oportunidad más que Dios te dio. Cuando alguien dice: estuve al borde de la muerte, ¿por qué no morí? Estuve al borde. Los médicos me decían que ya no había nada que hacer, ¿por qué sigo vivo? Entiéndelo de esta manera: porque Dios te dio una oportunidad más. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, cuando los ángeles estaban a punto de llevar a cabo el juicio de Dios, Dios le dice a los ángeles: díganle a Lot, el sobrino de Abraham, díganle a Lot que si tiene familiares, es el momento de que salgan, porque el juicio de Dios va a comenzar. Ahora, yo quiero decirte algo. Hago un pequeño paréntesis. Tú tienes que ser como Lot, no quedarte con la bendición. Si tú tienes familiares que aún no conocen de Dios, háblales de Cristo Jesús. Si tienes amigos que no conocen de Dios, háblales de Cristo Jesús. Si allá en casa todavía un miembro de la familia no quiere entrar al redil, no quiere entrar a las cosas de Dios, es el momento para que le digas: papá, mamá, hermano, hermana, sobrino, sobrina, tío, tía, acepta a Cristo. Se viene algo terrible para la tierra. No te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Acepta a Cristo, escapa por tu vida. Entrega tu corazón a Cristo para que cuando venga el juicio de Dios, tú y yo no estemos aquí. Al contrario, estemos con Él en el cielo, en las bodas del Cordero, glorificando y exaltando su nombre. ¿Qué aprendemos, amados hermanos? Que Dios siempre da una oportunidad más. Pero fíjense, ahora escuchen, en este tercer aspecto de análisis, ¿qué pasa? Que muchos no le creen a Dios. Seguimos en este tercer aspecto. Muchos que no le creen a Dios. A mí personalmente me lo han dicho, personalmente. Hermano Miki, como que ese tema que habló, ¿no cree que como que lo que usted está pensando? ¿A poco sí, hermano? ¿A poco sí va a pasar eso? Así me lo han dicho. Y gente que supuestamente conoce ¿a quién? A Dios.
¿No cree que está exagerando, hermano Mique? ¿No cree que le está poniendo mucha crema a las fresas, como decimos? Y les digo, no, porque Dios no miente. Porque la palabra dice que lo que Dios dice lo ejecuta, lo que Él habla lo lleva a cabo. Pero hay mucha gente que no cree, hermano, que incluso viendo lo que actualmente está pasando, hay gente que no cree. Y esto no es normal. Vean qué pasó en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Lot. Vamos al 14, Génesis 19, 14. Dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero ¿cuál fue la actitud de los futuros yernos? ¿Qué dice? Mas pareció a sus yernos como que, como que se burlaba. ¡Ey, suegro, tranquilo! Espérate, ¿cuántos te tomaste? ¿De cuáles te tomaste? A ver, ¿cómo que has platicado con ángeles? ¿Cómo que Dios se ha revelado a ti? ¿Cómo que dices que Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra? Oye, espérate, ¿no estás viendo que estas ciudades son las ciudades más importantes de este valle de Zoar? ¿No estás viendo que son ciudades fortificadas? ¿No estás viendo que son ciudades con prosperidad? O sea, espérate, ¿cómo dices tú que hay un Dios que va a destruir estas ciudades? Yo les pregunto esta noche, estos futuros yernos, ¿le creyeron a Lot, sí o no? No, no le creyeron. ¿Cuál fue la consecuencia de su incredulidad? Perecieron por no haberle creído, no a Lot, sino a la palabra de ¿quién? De Dios. Hoy mucha gente, hermanos, incluso cristianos, creen que lo que la Biblia dice es cuento todavía. Creen que es ficción. Hay muchos que llegan a pensar que es historia, que es narración. Pero déjeme decirle que no, la Biblia es la palabra de Dios. Y ningún libro en la tierra de lo que se ha escrito por hombres se ha cumplido como se ha cumplido la palabra de ¿quién? De Dios. Todo lo que está escrito en la palabra se ha cumplido conforme a los tiempos que Dios predestinó. Entonces tengamos cuidado. No caigamos en el error de estos yernos, de no creerle a Dios, de no creerle a la palabra, de poner en duda la palabra. Al contrario, si Dios nos está hablando que es el momento de reconciliarnos con Él, que es el momento de buscar a Dios con todo el corazón, así tenemos que hacerlo. De lo contrario, mañana puede ser demasiado tarde. Es en serio. Te voy a decir algo. A mí me gusta mucho lo que es la escatología, toda la palabra profética, me encanta. Ayer estaba estudiando, mientras usted estaba durmiendo, yo estaba estudiando. Dígame. Y sabe, hermano, encontré algo muy importante. Si usted no quiere creer en el arrebatamiento, yo se lo dejo a su criterio. Pero déjeme decirle algo. El diablo sí cree en el arrebatamiento. El diablo sabe que le queda muy poco tiempo y está haciendo hasta lo imposible porque la iglesia no se vaya en el arrebatamiento. Porque el diablo odia tanto a la iglesia, porque la iglesia fue lavada y comprada con la sangre ¿de quién? De Cristo. Pero no solo eso, escuche, aquí en la tierra hay una organización mundial que rige a todas las naciones de la tierra. ¿Sabe cómo se llama esa organización? Las Naciones Unidas, la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Déjeme decirle algo, hermanos. En julio de este año 2023 tuvieron una cumbre, una reunión, los líderes que encabezan esta organización. Y sabes, decretaron un documento o escribieron un documento que le llamaron Plan de Emergencia 2024. Puede buscarlo en internet y va a ver que no le estoy mintiendo. Y ese plan de emergencia 2024 trae algunos objetivos tremendos, pero me llamaron dos objetivos de suma importancia. Uno, ¿cómo va a reaccionar la tierra cuando algo suceda en nuestra atmósfera? Ellos lo llaman en el exterior. Y si nosotros le echamos un poquito
de mentalidad a esto, ellos están hablando del arrebatamiento. Tienen algo que se conoce, y quiero por favor que en casa lo busque, y algún día que nos encontremos lo vamos a platicar. No quiero mentir, déjeme darle bien el nombre tal y como usted lo quiero que lo busque. Fíjense, hermanos, se llama Plataforma de Emergencia 2024. Búsquele así, Plataforma de Emergencia 2024 por la ONU, y va a encontrar lo que le estoy mencionando. ¿Y sabes qué busca esta plataforma de emergencia? O también se llama, si quiere anotarlo para que lo indague, se llama Pacto del Futuro 2024. Tiene dos nombres: Plataforma de Emergencia 2024, o también se llama Pacto del Futuro 2024. Fíjense, no están hablando de muchos años, están hablando del próximo año. Y dentro de todo eso, hermanos, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y esto sí también quiero que lo busque. En esta plataforma de emergencia o Pacto del Futuro hay algo que ellos llaman la teoría del cisne negro. Así se llama, para que lo busquen, la teoría del cisne negro. Y brevemente les voy a explicar qué dice esta teoría. Dice: la teoría del cisne negro es una metáfora, según esta organización, que describe aquellos sucesos que ocurren por sorpresa. Sucesos que ocurren por... ¿Cómo será el arrebatamiento? Una sorpresa. Porque dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento va a ser una sorpresa. Sorpresa para los que no creen en el arrebatamiento. Para nosotros será la más grande bendición, porque estaremos con Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La teoría del cisne negro es una metáfora que describe aquellos sucesos que ocurren por sorpresa, que ningún analista había previsto ni tenido en cuenta, porque eran improbables, difíciles de que acontecieran. Hermanos cristianos, teólogos, escatólogos, los que estudian la parte profética, están estudiando mucho esto que la Organización de las Naciones Unidas están comentando. Porque si hay algo que la ONU sabe, hermanos, es que si va a haber un arrebatamiento. Quienes trabajan en la ONU no son gente que no conozcan, son gente muy preparada, muy asesorada. Los mejores intelectuales trabajan para la Organización de las Naciones Unidas, y esos intelectuales saben que la Biblia dice que un día Cristo Jesús vendrá por su iglesia, y ellos se están preparando. A ver, ¿qué respuesta le vamos a dar al mundo cuando surja lo que la Biblia dice? Que un ser supremo vendrá y tomará a una buena parte de la humanidad, que gente desaparecerá. Eso será un plan de emergencia. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué le vamos a decir a la gente que se va a quedar? ¿Qué le vamos a decir al mundo? Ellos se están preparando ya para dar una respuesta. Pero lo que me llamó también la atención de este plan de emergencia, o de este plan del futuro, como ellos lo llaman, es lo siguiente, hermanos. Hay algo muy interesante dentro de los objetivos. Escuchen por favor, y que está incluso como el primer objetivo de los que tiene esta plataforma de emergencia. ¿Cuál es el primer objetivo? Fíjense cómo se están preparando: liderazgo político de alto nivel. Primer objetivo: tener un líder político de alto nivel. ¿Quién es ese líder político según la Biblia? El anticristo. El anticristo. Y déjame decirte algo. Por lo que nos dice Mateo 24, considerando a la nación de Israel como la higuera, y que el Señor Jesús dijo que cuando la higuera empieza a reverdecer, tenemos que tener en mente que el verano está cerca. Y cuando le preguntamos a la Biblia quién es la higuera, y la Biblia nos dice que la higuera es Israel, y que Israel nació como nación el 14 de mayo de 1948, grabes esa fecha, 14 de mayo de 1948. Y le sigo preguntando a la Biblia cuando dice Mateo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Y me voy a la Biblia y le pregunto a la Biblia cuánto vale una generación. Y el Salmos 90 me dice que una generación va de 70 a 80 años. ¿Qué quiere decir?
Si yo sumo 1948 más 70, me da 2018. Si yo sumo 1948 más 80, me da 2028. Hermanos, estamos a las puertas de que Cristo venga. Yo no vengo a decirte que el Señor va a venir de aquí al 2028. No, porque la palabra dice que nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Pero sí puedo asegurarte y decirte que está más cerca de lo que tú y yo podemos imaginar. Por eso el Señor nos advierte, por eso el Señor nos habla, por eso el Señor nos dice que no todos le creen. Y yo con todo el corazón deseo que tú seas una persona que le crea a Dios, que le crea a la palabra. Amén. Quiero terminar con dos aspectos más. Cuarto aspecto, hermanos. ¿Qué utilizó Dios para concretar sus juicios en Sodoma y Gomorra? Díganme, ¿qué utilizó? Ángeles. ¿Qué utilizó? Ángeles. ¿Qué aprendemos en los juicios de Dios? Cuarto aspecto, que Dios utiliza a los ángeles para hacer sus juicios. Ahora, te voy a dejar una tarea, por favor. Y como es tarea, por favor te pido que sí lleves a cabo esta tarea, porque veo a muchos rostros conocidos y les voy a dar chance un mes, pero dentro de un mes les voy a empezar a preguntar la tarea que les voy a dejar. Me van a leer Apocalipsis capítulo 8, me van a leer Apocalipsis capítulo 9 y me van a leer Apocalipsis capítulo 16. ¿Cuántos capítulos van a leer? 3. A ver, repita conmigo. ¿Qué van a leer? Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 16. Y todas las dudas que encuentre, díganselos al hermano David. Ahí está el siervo de Dios. Amén. ¿Qué van a encontrar en esos capítulos? Nada más un pequeño abstract, un pequeño resumen. Van a encontrar los juicios que Dios hará en la gran tribulación. Van a encontrar los ángeles, que cuando un ángel toca la primera trompeta, algo va a suceder terrible en la tierra. Cuando el segundo ángel toque la trompeta, algo terrible va a suceder en la tierra. Cuando el tercer ángel toque la trompeta, algo terrible va a venir sobre la tierra. Están los 7 ángeles con las 7 trompetas. Eso lo va a encontrar en Apocalipsis 8 y 9. Cuando usted llegue al capítulo 16, va a encontrar a otros 7 ángeles. Un ángel cuando derrame su primera copa, cuando el segundo ángel derrame la segunda copa, cuando el tercer ángel derrame la tercera copa, hasta llegar al séptimo ángel. Y se va a sorprender, hermano, cómo van a ser los juicios de Dios. Le voy a poner nada más algunos ejemplos que encontramos ahí. Un ejemplo nada más. Dice que uno de los juicios de Dios es que toda el agua continental, el agua potable, el agua dulce, como lo llama la ciencia, se va a convertir en sangre. La gente en la gran tribulación no tendrá agua para beber. Con Dios no se juega. Otro de los juicios dentro de lo que es la gran tribulación, dice que el sol calentará como jamás se ha visto. Tanto será el calor del sol que la gente se quemará. Son los juicios de Dios. Dice la Biblia que todos los animales que viven en los océanos, en las aguas oceánicas, morirán, porque el agua se convertirá en sangre. Y déjeme decirle algo: ¿qué será de la población que depende de todos los productos del mar? ¿Son los juicios de quién? De Dios. Nada más le hablé de 3. Usted dentro de un mes me va a decir: hermano Mique, ¿qué cree? Encontré este juicio, este juicio, este otro juicio, este otro juicio, este otro juicio. Ahora, cuando usted lea eso, no se espante. Eso no es para quién, para nosotros. Eso es para aquel que rechaza a quién, a Dios. Pero usted que está firme del Señor, usted y yo estaremos en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios utiliza a los ángeles. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Bendígalo. Él es hermoso, Él es precioso, Él es maravilloso. Nosotros estaremos allá postrados diciéndole: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dios nos estará premiando, Dios nos estará galardonando. Escucharás tu nombre: ven, bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Pero aquí en la tierra
será terrible lo que la gente va a vivir. Termino, hermanos, quinto aspecto. Ayúdeme a leer Génesis 19:24 y con esto terminamos. Génesis 19:24. ¿Qué encontramos en Génesis 19:24 como un quinto aspecto de análisis? Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Qué hizo llover, hermanos? ¿Agua? No, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y vean, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, el valle de Zoar, con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto, ¿qué dice? De la tierra. Yo te pregunto con estos textos, ¿Dios cumplió su palabra, sí o no? ¿Qué aprendemos en los juicios de Dios? Quinto aspecto: Dios cumple su palabra. ¿Qué hace Dios, hermanos? Cumple su palabra. Si Dios nos dice a través del evangelista Mateo que se viene un juicio que Dios llama la gran tribulación, no lo tomemos a juego, iglesia. Hermanos, amigos que están por primera vez, no lo tomemos a la ligera. Ya no es tiempo de estar jugando con Dios. Ya no es tiempo de estar jugando al cristianito, que un día sí y un día no, que hoy me arrepiento y mañana vuelvo al pecado. No, Dios no puede ser burlado. Dijo el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas del pasado ya pasaron, ahora en Cristo todas son ¿qué? Nuevas. Si ya acepté a Cristo, si ya me entregué a Cristo, si ya me rendí a Cristo, ahora voy a esforzarme por agradar a Cristo, porque ese juicio que viene es terrible, hermanos, terrible. De verdad, cuando leemos palabra por palabra, dice: cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Qué dice? Ni la habrá. Quiere decir que todos los juicios de los que te hablé al inicio de esta enseñanza, nada se compara con lo que está próximo a suceder. Yo sé que ustedes a través de las redes sociales han estado escuchando el testimonio de personas tanto de Israel como de los palestinos que viven en la franja de Gaza, cómo están viviendo ahorita. La gente está desesperada. No hay alimentos, no hay agua, no hay electricidad. Ahorita los niños no están yendo a la escuela, están en los refugios, en los búnkeres, cubriéndose de los misiles. Es guerra. Ahorita los supermercados no están abiertos, hermanos, es guerra. Los supermercados están cerrados. ¿Qué de aquellos que no habían preparado alimentos? Porque esto fue de sorpresa. No hay escuelas, no hay supermercados, no hay tianguis. La gente que se dedica a vender no está vendiendo sus productos, no hay dinero, no hay economía. ¿Están en qué? En guerra. Cuando yo veo los videos que suben algunas personas y platican su situación y lloran porque no hay que darle a los niños, y lloran porque perdieron al esposo, a la esposa, porque un cohete, llegó y los destruyó, o un misil cayó y los destruyó, o ráfagas de fuego llegaron a sus vidas. Está crítica la situación. De verdad le digo algo, damos gracias a Dios que aquí en México estamos bien, pese a todo lo que estamos viviendo, hermanos, pero estamos bien. ¿Qué creen que pasaría si en lugar de Israel fuera México el que estuviera en guerra? ¿Creen que estaríamos haciendo un culto ahorita? No estaríamos haciendo cultos, no estaríamos en transmisiones ahorita. Ahorita estaríamos escondidos cuidando nuestra vida, buscando la manera de sobrevivir. ¿Por qué? Porque una guerra se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. De ahí la importancia de valorar la gracia de Dios. De ahí la importancia de valorar la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un resumen rápido. Dios hace juicio, número 1, por el pecado. Número 2, Dios siempre revela lo que va a hacer. Número 3, Dios utiliza a sus ángeles, y hay una tarea ahí. Dios utiliza a sus ángeles para ejecutar sus juicios, su ira. Número 4, Dios siempre da una oportunidad más, pero no todos le creen. Y número 5, Dios cumple su palabra. Lo que Él dice,
lo hace. Lo que Él habla, lo ejecuta, dice la palabra del Señor. Quiero pedirte que estés en pie, por favor. Y quisiera tomar un tiempo para abrir 2 espacios de oración. Hoy no te voy a invitar que pases aquí enfrente. Hoy quiero pedirte que desde tu lugar te acerques a Dios un momento y le digas: Señor, gracias por hablarme esta noche. Cierra tus ojos, por favor. Dile: Señor Jesús, gracias por advertirme de aquello que pronto va a suceder. Dile: gracias por hablarme, Señor, antes de que ese juicio llegue a la tierra. Dile: gracias por hablarme mucho antes de que ese juicio se vaya a manifestar, porque esto es real, es palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Dile: Señor, no te voy a buscar por miedo. Ese sería el peor error que cometiésemos, hermanos. Dile: Dios, no te voy a buscar por miedo, sino te voy a buscar porque te amo. Te voy a buscar porque te necesito. Te voy a buscar porque te añoro. Te voy a buscar porque te deseo. Levanta tu voz esta noche, como dijo el salmista, y di: mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dile: Señor, con todo mi corazón me arrepiento. Sé que en algún momento de mi vida te he fallado. Sé que en algún momento de mi vida he pecado contra ti. Sé que en algún momento de mi vida he lastimado tu corazón. Vamos, levanta tu voz y dile: Señor, perdóname. Dile: perdona cada una de mis faltas. Dile: perdona cada uno de mis errores. Dile: perdona cada uno de mis pecados, Señor. Dile: me vuelvo a ti. Esta noche vuelvo mi corazón a tu corazón. Esta noche te digo con todo mi corazón: perdona todo pecado cometido con mi mente. Perdona todo pecado cometido con mis ojos. Perdona todo pecado cometido con mis oídos. Perdona todo pecado cometido con mis manos. Perdona todo pecado cometido con mi boca, con mis palabras. Perdona todo pecado cometido con mis pies. Vamos, iglesia, clama, dile: Señor, apiádate de mí. Dile: ten misericordia de mí. Dile: séme propicio, soy pecador. Séme propicio, soy pecador. Sé propicio a nosotros, Señor. Perdónanos. Perdónanos, te hemos fallado. Perdónanos, hemos pecado contra ti. Perdónanos, hemos lastimado tu corazón. Perdónanos. Apiádate, Señor. Apiádate de nosotros. Apiádate de nuestras familias. Apiádate de tu iglesia. Apiádate de tu pueblo. Apiádate, Señor. Confiamos en tu gran misericordia. Confiamos en tu gran benevolencia. Unos dicen: oh Señor, aquí estamos, que una nave reconciliándonos contigo. Mucha gente se llevó. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra falta. Pero escuche, aquí estamos reconociendo nuestro y a lo error. lejos, Aquí estamos reconociendo nuestro pecado. Al gritar, Oh, tú ya vienes, tú ya vienes. Cristo viene, iglesia, Cristo viene. Él viene. Y su pueblo, Él está a la puerta. Él está a la puerta y ya no hay viene. remedio, Estemos listos. no hay salida. Estemos preparados. Cristo viene. Es la gran tribulación. Ayúdanos a estar listos, Señor. Cristo vino, Ayúdanos a estar listos. Cristo vino, Ayúdanos a estar listos. Ayúdanos a estar preparados.
la gloria, para la honra, para la alabanza de tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ahora voy a pedirte en este segundo espacio de oración, hagamos un clamor por la nación de Israel. Dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Vamos, levanta tu voz y ora por el pueblo de Dios, ora por la nación de Israel. Señor Jesús, esta noche, desde este lugar, levantamos este clamor a favor de tu pueblo. Oramos por la hermosa nación de Israel, oramos por tu pueblo amado. Te pedimos que en medio de esta guerra que están viviendo, tú seas con ellos, tú los guardes, tú los cubras con tu poder, con tu mano poderosa. Guarda a la hermosa nación de Israel. Oh Señor, cúbrelos con esa mano poderosa tuya. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos, guardándoles y defendiéndoles. Señor, sea con ellos, sé tú su cobertura. Como dice la palabra: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Como dice la palabra: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Señor, pon tu mano poderosa sobre esta hermosa nación. Cúbrelos con tu mano poderosa, que la gloria de Dios sea en ellos. Oramos y decimos: hermosa nación de Israel, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero también te pedimos por el pueblo palestino, por aquellas personas que viven en la franja de Gaza. Ten misericordia de ellos, ten piedad, alcánzalos, Señor. Que tu gracia les alcance, que tu misericordia les alcance, que conozcan el glorioso evangelio de Cristo, que vengan al conocimiento de tu gloria. Pedimos por la paz en medio de esta guerra, pedimos por la paz en medio de este proceso. Sabemos que tu palabra se está cumpliendo, de eso, Señor, no tenemos duda. Pero en nuestro sentir como humanos que somos, te pedimos, Señor, que Padre, tú establezcas la paz para la gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. Gracias. ¿Qué ha pasado? Gracias. Levanta tu voz y canta esta alabanza con todo tu corazón. Levanta tu voz Una joven y cántalo con todas tus fuerzas. va gritando: Aleluya, aleluya. mamá. Un esposo Aleluya, aleluya, va aleluya. buscando Gloria, gloria, gloria. Decimos: Cristo vino, Cristo vino. Cristo vino, Cristo viene, iglesia. Cristo vino, Cristo viene por ti, por mí, viene por su pueblo. y su pueblo se llevó. Escucha esto. No hay remedio, no hay salida. Se viene un juicio, iglesia. Es la gran tribulación. Una vez más, Cristo vino, Cristo vino. Cristo vino, Cristo viene, Él viene. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. Gracias, Señor, gracias por hablarnos. Gracias por anticiparnos, porque esto nos ayuda a estar listos, a estar preparados, porque algún día creemos por fe que estaremos contigo por la eternidad de la eternidad. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Bendígalo, Él es bueno.
Bendígalo, Él es hermoso, Él es precioso, Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Que el Señor les bendiga.